Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió hoy miércoles que no espera que las posibles vacunas contra el COVID o la COVID-19 estén disponibles para la población en general antes de 2 años. Y que la seguridad es lo fundamental. ¿Qué golpe nos pegamos, no? Íbamos atolondrados quizás nosotros desde la ignorancia y desde la ansiedad. Bueno, lo que pasó con AstraZeneca, Oxford, es un golpe interesante, pero vamos a tratarlo con alguien que entiende para ver si no estaremos sobredimensionando el golpe, entre comillas. Bueno, la Organización Mundial de la Salud señaló que cuando surge una enfermedad potencialmente inexplicable, como pasó con el ensayo de la vacuna de AstraZeneca, se debe hacer una investigación de rigor para evaluar si está o no relacionada con la aplicación de esta vacuna. ¿Se entiende, no? Hay un grupo en el cual se le está aplicando, este grupo de control, si se quiere, y una de esas personas tiene una enfermedad que es inexplicable. Hay que descartar que sea la vacuna la que lo produjo, por eso es que se frena. Aunque los primeros grupos de riesgo podrían ser inmunizados a mediados de 2021, la OMS bajó este miércoles ya las expectativas al señalar que muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así. Hay un largo proceso de evaluación, licencia, fabricación y distribución. Sonia Swaminathan, experta india de la OMS, indicó que desde la organización se maneja como escenario más optimista la primera llegada de vacunas a diversos países, escuche bien, a mediados del próximo año. Momento en el que se deberá entonces dar prioridad a los grupos de mayor riesgo, como es evidente, porque en ese entonces aún no se habrán podido producir dosis para toda la población. Hay que partir por esos grupos de riesgo. ¿Qué hablar de octubre y noviembre? Si el otro día estaban hablando que en octubre y noviembre podría haber de emergencia unas vacunas, estará desechado, suponemos. No parecía muy razonable, porque además se le vinculó con la carrera electoral de Estados Unidos, que la elección es el 3 de noviembre. Y de alguna manera el presidente, que va a la reelección, había dicho que podía estar en los primeros días de noviembre una vacuna. Suena más electoral el anuncio que médico o que científico. ¿Qué decir con lo de Putin? ¿Qué estarán pensando hoy día las personas que ven esta noticia y que se pusieron la vacuna que anunció Putin, la Sputnik? Complejo, ¿no? Bueno, un golpe de humildad, un golpe de saber escuchar, de paciencia y esperar que los expertos hablen, en vez de ponernos a hablar nosotros y especular con algo no especulable. Por ahora tenemos una vacuna probada, el distanciamiento social, quedarnos dentro de lo posible en nuestras casas, cuidarnos mucho, ser responsable, pensar en el del lado, y eso es una vacuna que falla, pero falla cuando nosotros queremos que falle. O salimos o nos arriesgamos. Nos vamos a la mesa de conversación. Y para tomar contacto con Pablo González, está allí Pablo, que es investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico de la Pontificia Universidad Católica, investigador de IMIPUC. Pablo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Matías, buenas noches a ti y a quienes nos ven a través de la televisión. ¿Cómo recibiste tú entiendes más, tú estás en el mundo ese de la ciencia, de las vacunas, de los científicos, me imagino que estás en un montón de comunidades internacionales. Nosotros no, nosotros nos pegó muy duro. Para ustedes, en el mundo de las comunidades científicas, ¿cómo fue este anuncio de AstraZeneca Oxford? Bueno, la noticia de hoy, la verdad es la activación de un protocolo de rutina que se activa para cualquier estudio fase clínica en cualquier etapa y que es fundamental y que vela por la seguridad de los individuos que participan. En el fondo, el anuncio que se hizo es pausar momentáneamente un estudio clínico en el cual se manifestó un efecto adverso serio. Hay una lista de efectos adversos serios bien amplia, bien extensa. Una hospitalización cualquiera ya podría ser un efecto adverso serio. Y esto, como bien decías tú, activa una investigación por parte de un equipo de expertos, incluso independiente del equipo que está realizando el estudio, y que tiene que determinar si es que lo que se observó fue algo relacionado o no a la droga de investigación o si pudo haber sido ocasionado por cualquier otro evento. Para darte un ejemplo, podría ser que una persona se hospitaliza
y por apendicitis, y obviamente esto activa la alarma, hospitalización de alguien que está en el estudio, y eso llama a la pausa del estudio, se hace la investigación y se define luego posteriormente que la apendicitis no tiene nada que ver con la vacuna o con la droga que se está evaluando, y por tanto se levanta la pausa y se puede reanudar el estudio. Pablo, Ese es el tipo de protocolo sí, que se activó. se entiende cómo está planteado por ti. Déjame hacer algunas preguntas que pudieran entrar más allá para entender cómo funciona. Las comunidades científicas saben, porque yo al menos no he leído dónde fue el caso y cuál es la enfermedad, por decirlo vulgarmente, que tiene esta persona que amerita que pare toda la investigación que pone al mundo en vilo. Tú inventaste, por poner un ejemplo, el apendicitis, pero ¿se sabe o es también de rutina en que se guarde total secreto, hermetismo respecto del caso, en qué país fue, qué tipo de enfermedad es la que se está investigando, para saber qué tan lejos o cerca está de que efectivamente se nos eche para atrás esta vacuna, o que pasado mañana digan, ya, vamos andando, quedó descartado? El país donde fue está reportado, esto fue en Inglaterra. Sí, tienes razón, Inglaterra, perdón. Sí, La sí. patología en sí o la manifestación de efecto adverso serio no ha sido revelado de forma oficial, por tanto hay algo de especulación en torno, y por eso también hay que tomar esto con precaución y dejar que, como les digo, esto es un protocolo de rutina que se activa. Hay comités de expertos en esto y ellos determinarán en un plazo, y puede ir desde una semana a un mes, va a depender de la situación, si es que se reanuda o no el estudio clínico. Ahora, quiero recordarles también de que esta es una de 34 estudios clínicos, de 34 equipos realizando distintas vacunas candidatas, 34 vacunas candidatas en estudios clínicos en este momento para prevenir o combatir COVID-19. De esas 9 están en estudio clínico fase 3, Sí. que es la etapa, en el fondo, donde se evalúa eficacia, es una etapa clave, obviamente trascendental para saber si es que funciona la vacuna, y otros están en distintas etapas. Entonces, y hay muchas alternativas aún. O sea, esto no es para que ocurra un paño de cierto, una mala noticia, como lo he escuchado No es una muchos pensar que catástrofe. exacto. Esto insisto, es una activación de un protocolo estándar en todo estudio clínico. Simplemente ocurre que ahora obviamente están todos los ojos sobre las Sí. vacunas contra COVID-19 por la importancia de que reviste en el fondo contar con una vacuna en el corto plazo. Claro, son 9 los casos que reportan los traqueadores. Hay sistemas que traquean las distintas vacunas. Hay 25 en fase 1, hay 14 en fase 2, hay 9 en fase 3, hay 3 en vacunas aprobadas con limitación de aplicación temprana, estas 3. Dime una cosa, si es que se comprueba que tiene algo, partamos por el lado positivo, si se comprueba que es una apendicitis, como dices tú, que es inventado en la patología, y listo, no tiene nada que ver, se hacen todas las investigaciones, ¿se saca la pausa como antiguamente se hacían las cintas, en las grabaciones, los DVD, los VHS, y sigue donde estaba? Así es, los estudios se reanudan del momento de que se determina el origen del efecto adverso serio. Esto ocurre en todos los estudios clínicos, insisto. Es algo de rutina. ¿Y cuánto pudiera durar una investigación como esta? Porque imagino que hay que descartar hasta el más mínimo detalle para llegar a decir, ya, sacamos la pausa. Así es, he escuchado algunos que han mencionado entre una semana o un mes, pero la verdad aquí no debe haber ninguna presión de tiempo sobre este comité experto, evaluador, independiente, externo del estudio clínico, que va a hacer la investigación y va a determinar cuáles son las probables consecuencias de ese efecto y si tienen o no relación con la droga o el compuesto en evaluación. Pablo, y en caso contrario, se llega a determinar que efectivamente es un problema que se generó a causa de la vacuna en este caso. Voy a dividir ahí en dos la pregunta también. Si es un solo caso, en 30.000 en el mundo que se están probando, ¿basta con eso para que no siga adelante? ¿O buscar, si en esa persona tuvo relación, no eventualmente va a estar en otras personas? ¿Me entiende la pregunta? Sí, absolutamente. Esto recae, insisto, en estos comités independientes de expertos que tienen que poner la balanza todos los antecedentes. Lo que tú mencionas justamente, un caso de miles, ¿cierto? De miles de aplicaciones y determinar si es que hay o no relación directa con lo que se está evaluando. Y así dar una conclusión que obviamente vela sobre todo por la seguridad de las personas. No hay que olvidar que si bien los estudios fase clínica 3
tienen un foco importante el estudio sobre la eficacia. Eso es. La seguridad siempre es un componente fundamental en los estudios clínicos. La seguridad de las personas es clave que sea resguardada y que siempre sea mantenida en su máxima integridad. Ya, pero la fase 2 es la de seguridad y esa se superó, etapa superada, ¿no es cierto? Claro, los focos, en fondo, hay distintos focos, distintos estudios clínicos. De hecho, la 1 es el principal foco, es la seguridad. En el 2 es seguridad más un poco de inmunogenicidad, que es determinar si es que la vacuna produce algo o no en el individuo, si produce los anticuerpos que queremos, si produce las células inmunes que queremos. Pero también el 2 tiene el componente de seguridad, y el 3, si bien el foco es eficacia, también el interés primordial, dentro del objetivo también primordial está la seguridad. Esto siempre, la seguridad es sin duda un parámetro que acompaña a todos los estudios clínicos, porque es fundamental que las drogas o las nuevas soluciones biomédicas sean seguras. Sí, estaba mirando que en este caso esta vacuna que está en pausa está siendo probada en esta fase 3 en países sumamente masivos de distintas partes del mundo, porque lo que se busca justamente es tener una muestra amplia. Está siendo probada en Inglaterra, en India, Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos. Hasta ahora, según señala este traqueador de vacunas que tiene el New York Times. En el caso de, voy a poner el B del segundo caso, la segunda alternativa. Ya te dije, si aparece un caso y es uno en 30.000, bueno, a lo mejor dicen, en fin, no es riesgoso para el resto de la población, sigamos adelante, hagamos ciertas prevenciones. Pero la posibilidad también es que digan, se nos había pasado esto, o nos descubrimos que después de un tiempo pasa esto y le pasa a otro, y tenemos 2 casos, por ejemplo, y que pueden ser complejos. ¿Esto puede desecharse por completo? ¿Pueden decir, señores AstraZeneca, muchas gracias, siga participando, parten de nuevo, vuelve a la fase 1? Sin duda, en cualquier estudio clínico siempre está esa posibilidad. Insisto, el resguardo de la seguridad de los individuos es esencial, y esto se balancea en función de los antecedentes disponibles, de las posibles relaciones existentes entre las manifestaciones clínicas y la droga experimental. Pero siempre existe la posibilidad, obviamente, de que una droga o una potencial solución candidata de producir efectos no deseados que ponen en riesgo su seguridad, simplemente no puede continuar. ¿Qué está catalogado como riesgo para la seguridad de la población? ¿Cuántos casos? ¿Qué porcentaje? ¿Cuál es el estándar? Bueno, insisto, hay una lista muy amplia de lo que significa efectos adversos serios. Es muy amplio y va a depender de la categoría, en fondo, del tipo de efecto adverso serio, la frecuencia con la cual se da y, insisto, la relación que se le puede atribuir a la droga experimental o a lo que se está evaluando. Perfecto. La OMS ha dicho, en consonancia con esta pausa, con esta pies en la tierra que nos ha puesto el caso de AstraZeneca Oxford, de que como mucho para grupos de riesgo vamos a tener vacuna, en el mejor de los casos, a mitad del año 21. Por lo tanto, todos los llamados, los cantos de sirena de que ya empecemos, de que ahora en noviembre, de que parece que quedan totalmente sepultados. ¿Qué es lo que se sabe, qué es lo que se comenta en la comunidad científica internacional? Bueno, en general, en el ámbito en el cual yo he estado, se maneja bastante frecuentemente el plazo de tener una solución, algo que pueda empezar a ser aplicado en la población de forma más general a mediados del próximo año, a mediados de 2021. Lo que tú mencionas, tal vez sobre la aplicación más temprana, de hecho mencionaste meses muy próximos ahora, se refiere probablemente a que en algunos países se están considerando el uso de emergencia, que se denomina, de algunas vacunas candidatas que están siendo evaluadas en estudios clínicos fase 3. Y esto es en condiciones muy particulares para poblaciones muy acotadas que realmente están bajo mucho riesgo de infección y que podrían verse afectadas por la infección de este virus. En esa población se autoriza de forma excepcional el uso de emergencia de la vacuna. La ventaja que tiene esto sí es que esas vacunaciones generalmente no aportan o contribuyen a saber si la vacuna es eficaz o no, es porque es una situación de emergencia. No es parte de un estudio formal de evaluación de la eficacia de la vacuna o de la droga. Entonces, es realmente una situación muy excepcional. Algunos países ya la han adoptado y la han comunicado. Algunas
vacunas candidatas también han indicado que ya han sido aprobadas ellas para ser usadas en algunos países bajo esta modalidad de emergencia, pero es muy excepcional. Claro, pero en este caso lo poco que hemos aprendido es que apurarse no es un buen consejo. Pueden haber riesgos, puedes vacunar a 1000 personas y después aparecen riesgos porque no estaba lo suficientemente probado y puede ser peor el remedio que la enfermedad, literalmente. Sin duda. Sin duda, en el ámbito de estudios clínicos, vacunas, no hay atajos. No hay atajos. El que hemos visto que está la posibilidad de contar con una vacuna en 18 meses, siendo que habitualmente se habla de 5 años para una vacuna tradicional, se da principalmente por 3 factores esenciales. Uno, hay un financiamiento sin precedentes para desarrollar una vacuna contra COVID-19. O sea, están todas las facilidades para que no haya ni una limitación en términos de financiamiento para realizar vacunas candidatos, estudios preclínicos que propongan nuevas estrategias para combatir este nuevo virus. Así que eso primero resuelve muy rápidamente una traba habitual de que hay que buscar el financiamiento, postular a proyectos, y eso obviamente tarda meses y años incluso. El otro factor elemental es las colaboraciones a nivel internacional. Hoy se están viendo colaboraciones entre países, Estado a Estado, privado público, obviamente privado-privado. Hay una gran colaboración que trasciende fronteras, hemisferios, y eso también ha ayudado enormemente a que se pueda evaluar más rápidamente estas vacunas. La incidencia de COVID-19 varía mucho país a país, entonces hay países que tienen una muy buena candidata, pero no tienen el virus circulando en su población, no la pueden evaluar. Entonces una colaboración con un país donde está circulando el virus ayuda enormemente a poder más rápidamente saber si esa vacuna sirve o no para el patógeno en cuestión. Y el último factor que también ha ayudado enormemente a acelerar el proceso de generación de una vacuna es la prioridad que se le está dando a la revisión de los estudios clínicos en torno a COVID-19. O sea, también hay cientos de estudios que quieren hacer estudios clínicos para distintas drogas, distintas enfermedades, y por tanto, para pasar por la agencia regulatoria, tienen que pasar a una fila y hacer cola, en fondo, para que revisen sus antecedentes para poder tener la aprobación del estudio clínico. Y eso puede tardar 10 meses fácilmente. Entonces, lo que se ha hecho aquí, en esta circunstancia, es prioridad 1, cualquier estudio, sea vacuna, droga, para COVID-19, pasa a revisión inmediata por parte de la agencia regulatoria, y esto acelera también considerablemente la velocidad de producción o de generación de una vacuna. Recordar entonces que esta noticia que proviene de la vacuna de AstraZeneca Oxford, que es una empresa británica, es una que la que se tenía más fe y que todavía se le tiene, solo está en pausa, no se ha puesto stop, y que la que está en más relación con Chile, la que ha hecho este convenio de Sinovac Biotech con la Universidad Católica en Chile, la que se va a aprobar aquí, la que se va a hacer un trabajo de campo, sigue adelante los planes, o sea, tal cual está planificado, ¿no? Esa no ha tenido ninguna noticia adversa ni ninguna noticia en particular. Así es, de hecho... Son distintas, de hecho. Sí, absolutamente. No sé si lo mencionaste tú, de las 9 vacunas en fase 3, hay al menos 5 estrategias distintas, totalmente distintas entre sí, de distinta aproximación. Adenovirus, la composición, virus atenuado, inactivado, material genético. Hay otros también que vienen más atrás, que son subunidades, que son proteínas del virus. O sea, hay una pletora de alternativas, de estrategias distintas que están siendo evaluadas, lo cual aumenta las chances de contar que alguna de estas sea la vacuna, ¿cierto? A la más de una, que proteja contra SARS-CoV-2. Pablo González, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima. Encantado. Chao, chao. Siempre, gracias. Hacemos una pausa. Sí, ya volvemos aquí en Vía Pública. Espérenos.